Buenas tardes a todos nuestros suscriptores. Hoy les vamos a presentar otro video relacionado con los gases de combustión. Los gases de combustión son el producto precisamente de quemar un combustible. Un combustible que muchas de las veces les han llamado combustibles fósiles y no hay de más. Esos son los únicos que se han consumido hasta la fecha, todos los combustibles fósiles. Pero cuando hablamos de combustibles fósiles, hablamos de leña, hablamos de carbón, otros minerales de carbón y al final se concentró todo el gasto de combustibles en petróleo. Entonces, en la refinación del petróleo se separan muchos componentes, pero al final, en aquellas épocas cuando empezaba, mucho del combustóleo se dedicaba o se dejaba para la combustión y calentamiento, principalmente de calderas y de otros dispositivos que sirven para generar vapor y presión. Pero en este caso, los combustibles fósiles fueron avanzando. Después del combustóleo ligero y pesado, se pasó al diésel. Y el diésel, pues también es un combustible que tiene buenas propiedades de combustión y de generación de calor. Pero a medida que fueron causando más y más deterioro en el ambiente, les fueron dando el nombre de esos gases, de gases de combustión, y que presentaban ciertos rasgos de exceso en algunas concentraciones y al final se consideraron como gases de combustión contaminantes, y sobre eso ha sido toda la tarea. Muchas de las calderas, por ejemplo, que consumían combustóleo, pues terminaron bien oxidadas. También las que consumían diésel terminaron bien oxidadas. ¿Por qué? Porque paulatinamente se fueron dando cuenta que uno de los componentes que más oxida en la combustión es el azufre. Y el azufre, cuando se reacciona con oxígeno, forma SO2 y rápidamente reacciona con el hierro. Y se fue pensando en eliminar el azufre, y hasta la fecha sigue siendo una tarea muy difícil eliminarle el azufre a los combustibles del petróleo. Actualmente el diésel es uno de los que todavía contiene mucho azufre y se sigue consumiendo, así de que muchas industrias que han utilizado el diésel para combustible pues siguen dañando el ambiente. Y paulatinamente entró en juego la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en la cual se dictaron normas para controlar todos esos gases combustibles y contaminantes, entre ellos, por ejemplo, el CO2, el CO, el óxido de nitrógeno, el óxido de azufre. Y entonces empezaron a trabajar sobre esas características de estos componentes y empezaron a sacar normas que limitaran la producción de estos gases contaminantes. Entonces, así se fue haciendo la Ley General del Equilibrio Ecológico para México, con sus respectivos reglamentos y normas para fijar límites en la producción de cada uno de estos contaminantes. Así es que una de las tareas para entender bien qué es la contaminación por combustión de combustibles fósiles, hay que recurrir a la Ley General de Equilibrio Ecológico, principalmente de México, y supuestamente también a nivel mundial hay otras leyes para cada país. Y la Organización Mundial de Protección al Ambiente también ha dictado normas para que se respeten y se baje más la contaminación.
Pero uno de los grandes avances es que se limitó el uso del aire para la combustión de estos fósiles. Entonces la combustión del fósil se limitó al 50% en exceso de oxígeno. En México la norma 085 dicta bien esos detalles de cómo debe hacerse o calcularse el porciento de oxígeno en exceso, ¿sí? La norma 085 ECOL de 1984, ¿sí? Esa le da todos los detalles de cómo se debe controlar. Además hay otras normas, por ejemplo la otra norma que es la 046 ECOL 1993, ¿sí? Que dictamina los límites de partículas que generan estos gases de combustión o esas partículas de combustión, y que por lo tanto hay que fijarles un mínimo o un límite para que no salgan muchas partículas. Además el CO2 y el agua, como una forma de control, se limitaron a que muchas maquinarias, si rebasan cierto límite de producción de kilocalorías, van saliendo a un cierto rango, para que los limite la norma 085 y la puedan cumplir, ¿sí? Entonces, por ahí está una de las tareas importantes para la ingeniería química, que se debe uno preocupar en hacer bien las determinaciones o los balances de qué es lo que pasa en una combustión, principalmente con aire, y se puede hacer todo el diseño de ventiladores, por ejemplo, todo el diseño de quemadores, todo el diseño de los tubos, de las calderas, para que al final se produzca una energía que genere vapor, y ese vapor en la mayoría de los casos genera energía eléctrica. Así es que ahí hay una gran controversia entre si dejamos que sigan los combustibles fósiles trabajando para este problema y que debemos resolverlo, o nos vamos haciendo al uso de otros combustibles. El combustible más adecuado actualmente para bajar un poco la contaminación es el gas que ustedes conocen, que puede tener metano, etano, propano o butano. Ese es el gas LP que actualmente se está usando para bajar más la contaminación, y sobre ese gas es como se deben hacer los cálculos. Todas las empresas, por ejemplo, están pasando a gas, mucha industria eléctrica está pasando a gas, aunque ya hay otra competencia fuerte que son las celdas solares, ¿sí? Pero parece ser que hay un límite, o también tienen limitaciones por la necesidad del sol que se tiene para estas celdas solares. Entonces ahí vamos a ver un caso, cómo calcular el exceso de oxígeno, que no debe rebasar el 50%. Si rebasa el 50%, honestamente calculado, así como otros parámetros de la norma, si los rebasan, pues definitivamente hay que darle información a los empresarios para que corrijan sus equipos, corrijan sus combustibles, corrijan sus maneras o formas de quemar el combustible, y que se baje hasta cumplir con la norma. Esa es una carrera que todo el tiempo ha sido presente para bajar un poco la contaminación. Entonces, en este caso, para hacer un cálculo sencillo, les vamos a presentar los gases de combustión, pero para el problema 350 de David Himmelblau, Principios de los procesos y cálculos en ingeniería química, ¿sí? Y el problema 350. El problema 350 nos da una idea de cómo se puede calcular el porciento de oxígeno en exceso, ¿sí? Para eso dice, se dispone de un gas que tiene metano 70%, propano 5%, monóxido de carbono 15%, oxígeno 5% y nitrógeno 5%, todos suman el 100%, ¿sí?
y que se va a mandar a un quemador para que se quemen estos pocos gases, ¿sí? Para que no se liberen a la atmósfera con esa composición. Y se queman en un mechero, parecido a mechero. Y la pregunta, ¿cuál será el porcentaje de oxígeno en exceso? Si ustedes, hay que fijarse bien en cuál es la composición de estos o de este gas que queremos quemar y queremos ver cuánto se produce o se requiere de oxígeno en exceso. Entonces, para el metano tenemos la reacción metano más 2 de oxígeno nos da CO2 más 2 de agua, ¿sí? Propano más 5 de oxígeno nos da 3 de CO2 más 4 de agua. Y CO más un medio de oxígeno nos da CO2. ¿Sí? Con esta estequiometría balanceada rápidamente se puede calcular el oxígeno requerido para que se queme estos tres gases. Y después con el oxígeno que entra, calcular el porcentaje de oxígeno en exceso. Es una fórmula sencilla que dice el exceso de oxígeno igual a oxígeno que entra menos el oxígeno requerido sobre el oxígeno requerido por 100. Así es que tenemos que calcular el oxígeno requerido para que sumado al oxígeno que entra nos dé el oxígeno que entra total. ¿Sí? Entonces aquí tenemos base de cálculo, aquí vienen porcentajes, 0.7 kilogramos de metano por un mol de metano que tiene 16 kilogramos, por 2 kilogramos de mol de oxígeno por cada kilomol de metano, nos da 0.0875 kilogramos mol de oxígeno. Para el propano, 0.05 kilogramos por un kilogramo de propano que tiene 44 kilogramos. Aquí se requieren 5 kilogramos mol de oxígeno por cada kilomol de propano. Haciendo operaciones resulta que 0.00561 kilogramos mol de oxígeno. Para el monóxido de carbono, 0.15, que es la composición por 1 kilogramo mol de CO que tiene 28 kilogramos por 0.5 de oxígeno que se requiere por cada kilogramo mol de CO. Y haciendo operaciones nos da 0.002678 kilogramos mol de oxígeno. ¿Sí? Así es que sumando todo el oxígeno requerido nos da esta cantidad. Para que pudiéramos calcular el oxígeno que entra, se le tendría que sumar, ¿sí? Y nos daría una cantidad. Pero como después le tenemos que restar el oxígeno requerido, o sea, este mismo, entonces ya nomás nos quedaría que el porcentaje de exceso de oxígeno es 0.05 sobre 0.9585, que es por 100 nos da 52%. ¿Sí? El libro tiene la respuesta 51%. Hay una pequeña diferencia. Tal vez se deba a decimales o tal vez se deba a error de impresión o a error de dedo, como a veces decimos, pero están muy acordes los dos valores de la respuesta. Pero esta es la idea de calcular el oxígeno requerido, ¿sí?, para una cierta combustión. Imagínense, aquí le meten muchos kilos o más kilos o toneladas. Eso es lo que hace que toneladas y toneladas de CO2 y toneladas de agua salgan al ambiente. Y ahorita que es primavera, por ejemplo, pues toda esa agua y todo ese CO2 pues sale al ambiente, sale a la atmósfera y no pasa nada. Pero espérense, como ya le hablé en otro video de la temperatura de rocío. Ahorita vienen las temperaturas bajas, empezarán en junio, y cuando se alcanza la temperatura de rocío, toda esta agua vuelve para abajo, ¿sí? ¿Pero por qué vuelve para abajo? Porque no se le ha encontrado una solución a esta agua, porque sale como vapor, ¿sí? Sale como vapor, y entonces ¿qué hacemos con eso? Pues no lo podemos detener. Una vez que se libera el ambiente, inclusive en las casas, por ejemplo, tenemos la estufa, tenemos metano que está produciendo CO2 y agua. No podemos detener el CO2 y no podemos detener el agua.
Así es que paulatinamente, imagínense millones y millones de estufas de casa que están consumiendo algún gas y produciendo esto, pues son millones y millones de toneladas de agua y de CO2 lo que está en el ambiente. Y además, el gran problema, el verdadero problema, es que salen con una cierta cantidad de calor y paulatinamente se va enfriando o se va disipando el calor y finalmente se enfría el sistema y todo ese calor quedó regado en el ambiente. Ese es otro de los grandes problemas. ¿Qué hacer con todo ese calor que ya se generó y que después se va al ambiente y se pierde? Entonces por ahí está mucha tarea. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Si queremos recuperar esto, sobre todo el agua, ¿qué podemos hacer para recuperar el agua? Pues casi nada, a menos que tengamos alguna idea que puede ser fantástica y que estamos así, de que la tengamos que hacer. Por ejemplo, miles y miles de toneladas de agua en junio van a caer al ambiente. Perfecto. ¿Y qué va a pasar? Inundaciones, volcaduras del mar, o sismos, o huracanes y tsunamis. ¿Por qué? Porque toda esta agua debería de irse para generar más vegetación, más árboles, más flores, o más arbustos, más pasto, más todo. Pero no hay, sobre todo en Estados Unidos, que casi todo es puro concreto, ¿sí? Por eso cuando van ustedes a un país ya muy moderno, pues lo moderno es que ya casi no hay árboles. Bueno, es lo moderno. Pero van a sufrir porque les va a pegar esta agua que les va a llegar en estos meses y que finalmente va a causar problemas. Y a sufrir porque no nos queda otra más que sufrir cuando venga el agua. Sí, pero ahí, ¿qué podemos hacer? Sembrar, lo que está haciendo este presidente López Obrador, sembrar y sembrar árboles para que cuando venga el agua se aproveche y surjan o crezcan más árboles, más árboles, más árboles. Esa es la solución a la contaminación. Porque si esta agua baja o cae, este CO2 también cae. Y acuérdense que para que se alimenten los vegetales o la flora, ¿sí?, tiene que haber con los rayos solares y eso, ¡pum!, se recuperan y se aplican para que crezcan y crezcan más las vegetaciones y se genere también oxígeno. Entonces ese ciclo que no podemos recuperar y que no hemos sabido recuperar en todo el mundo es el que nos va a causar verdaderos problemas. Porque a este CO2 tampoco a nivel industrial se le ha dado importancia. ¿Se podría hacer la reacción inversa? Sí. Como buenos químicos, calcular X, K de equilibrio y con las temperaturas volvernos para atrás, pero también requiere mucho gasto energético y mucho gasto económico, mucho gasto humano. Bueno, los materiales o las máquinas podrían ser secundarias, pero no, porque también cuestan. Pero se podría recuperar. Para eso fue el video pasado. ¿Qué hacer con este CO? ¿Para qué lo podríamos? Lo podríamos desintegrar otra vez a hidrógeno y oxígeno. Es una buena idea. Con vapor de agua lo podemos desintegrar para que forme CO. Es una buena idea. Si tenemos CO y tenemos hidrógeno, ahí está la posibilidad. Para eso se requiere un catalizador, para que después los unamos CO más hidrógeno y nos dé alguno de estos componentes, ¿sí? Y entonces volver a hacer el ciclo. Esa es una tarea gigante que muy pocos países o casi nadie lo está intentando. Todos están yendo al trabajo de la generación de energía por fusión o por fisión nuclear. Esa es otra tarea, ese es otro tema. Pero aquí lo que nosotros queremos recalcar es que este es el verdadero problema de la contaminación, que no podamos hacer todo esto reversible. Pero con este ejemplo que
nos marca cómo se calcula el exceso de oxígeno, cómo se hace una reacción, cómo se hace un cálculo estequiométrico. Con eso a los ingenieros o futuros ingenieros químicos les da una idea de cómo se resuelven los problemas. Así es que con esto queremos agradecer su atención, no sin antes mencionarles que todos estos gases pues están ya dentro de norma, ¿Esto qué le corresponde? Pues ese señor que generó 52% de contaminación, de exceso de oxígeno, aunque sea la respuesta muy poquita, en México esto ya es exceso de oxígeno, así es que se merece una sanción o se merece un recordatorio para que se pueda corregir y que baje ese exceso de oxígeno. Si no baja, pues ahí entonces la normatividad se tiene que aplicar, pero ese es el gran problema de todo el mundo. ¿Qué le podrán decir a este señor o a esa empresa que tiene 51% en exceso, o si llega al 52%, ¿qué pasa? Ya se rebasó la norma. Y así se rebasan muchas normas con el CO, se rebasan muchas normas con las partículas, se rebasan muchas normas con la humedad. Entonces, ahí atención a todos los ingenieros químicos. Ahí hay un buen trabajo para asesoramiento a todas estas empresas. Así es de que, por nuestra parte, esperamos que les sirva de referencia este ejercicio para que ustedes puedan hacer cosas más a nivel industrial, más a nivel asesoría. Gracias, si quieren denle like, compártanlo, esperamos sus opiniones. Hasta luego.